8:37 de la noche y seguimos en edición central, elecciones 2021. Nos encontramos a un año de haber iniciado la primera medida restrictiva producto de esta pandemia que llegó a nuestro país efectivamente en marzo del año pasado y que tantos dolores nos viene trayendo. Pero vamos a comentar de esto con un especialista en la salud y que además postula al Congreso. Estamos hablando del señor Carlos Vela Barba, quien es candidato por Alianza para el Progreso con el número 6. Y le damos la más cordial bienvenida. Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por estos espacios en los que podemos colaborar con los ciudadanos para que en esta etapa de selección electoral podamos tener acceso pues a más información y elegir de la mejor manera. Más que todo aprovechar tu experiencia, Carlos, en el tema de salud. Eres especialista en gestión de salud y te quería preguntar precisamente sobre eso. Ayer se inició unas nuevas, o llamémosle flexibilización de las medidas restrictivas. Hemos pasado de un nivel extremo de contagio, de riesgo, a un nivel muy alto de riesgo. ¿Te parece pertinente? ¿Te parece correcto? ¿Cuál es tu posición respecto de ese cambio? Bueno, en realidad yo creo que las estrategias que se han venido adoptando en los últimos tiempos lamentablemente han tenido pues un cálculo muy poco ajustado a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? La razón por la cual uno cambia de la estrategia es porque hay una disminución del número de contagios y hay una liberación del número de camas UCI o una implementación de nuevas camas. Esto no ha ocurrido, nosotros seguimos todavía con cifras bastante alarmantes en términos de accesibilidad a camas UCI, los fallecidos siguen incrementándose. Entonces, a mí me parece que las decisiones que se tienen que tomar en función de las variables epidemiológicas que se están dando actualmente y no solo en base pues a plazos que se puedan planificar. La dinámica de una epidemia es impredecible y esto exige que haya un monitoreo muy cercano de todos los factores de riesgo y de las variables que juegan en la toma de decisiones para poder decidir si un espacio está en alto riesgo, en extremo. Justamente a eso quería llegar, porque efectivamente lo que dices es cierto. Se debe actuar en función de las variables, de las estadísticas que vemos, sea de muertos, de contagiados, de camas UCI, etc. Sin embargo, a un año de haberse dictado la primera cuarentena en nuestro país, vimos que esas primeras medidas restrictivas tampoco funcionaron. Ubicaron al Perú dentro de los países, dentro de los peores países del mundo en el manejo de la pandemia, a pesar de haber sido cuarentenas sumamente estrictas. ¿Qué falló? Y que ha vuelto a fallar. Sí, yo creo que cuando uno pierde la oportunidad de planificar es cuando ocurren este tipo de circunstancias. Cuando la pandemia recién se inició, nosotros planteamos la posibilidad de que antes de que llegue a un espacio comunitario como es el que estamos viviendo actualmente, se hagan algunas estrategias como la de geolocalización de casos, porque en realidad el trabajo se hace a través de lo que se llaman cercos epidemiológicos, es decir, se circunscribe las áreas más calientes en términos de contagios para tratar de ahí focalizar todo el trabajo y la logística necesaria para poder confinar a estos casos que en realidad lo que hacen es expandirse de una manera geométrica. Esto no se ha hecho y no se ha hecho sobre todo en términos de entender la salud no solamente como una respuesta hospitalaria, ¿no? O sea, creemos que el aumentar solo camas UCI, número de camas hospitalarias y dar cobertura en el tema de oxígeno medicinal es lo que corresponde, cuando en realidad lo que corresponde es fortalecer la estrategia a nivel comunitario. La epidemia ya está en la comunidad y si no empezamos a hacer un trabajo con los actores involucrados, funcionar. Así que yo lo que creo es que hay que hacer un llamado a establecer o hacer un rápido giro
hacia la atención primaria de la salud, hacia el primer nivel de atención, donde se incorporen hospitales con oxígeno, donde se haga la vacunación, donde se articule el trabajo con las organizaciones comunitarias, que son las que están haciendo el trabajo correctamente. Yo visitaba ollas comunes y también comedores populares, y en ellos confirmaba que los ciudadanos están dándole soporte nutricional, alimentario a los pacientes que están contagiados, y así han logrado que esto que técnicamente se llama cerco epidemiológico se pueda también contener la pandemia en esos espacios pequeños. Fíjate qué ejemplo nos dan nuestras lideresas de las ollas comunes y de los comedores populares. Nosotros nos hemos acercado a ellas para llevarles justamente este mensaje de prevención. Ellas lo han tomado y se está cumpliendo y con resultados importantísimos. Yo te puedo decir dónde se está llevando a cabo esto y con resultados muy buenos. Ahora, lo que hablábamos del año pasado, en el inicio de la pandemia, tenía que ver también, me parece, con un manejo centralista del problema. Se dictó medidas restrictivas para todo el país, como si la misma realidad se viviera aquí que en Puno, cuando las cifras eran completamente diferentes. Pero por otro lado, tampoco es que las medidas se apoyaron en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Se manejó todo desde el gobierno central, y quienes tienen realmente, digamos, mayor llegada son precisamente a la población, son los gobiernos locales, por su propia naturaleza. Y es donde ahí creo que el gobierno empieza a fallar. ¿Compartes esa opinión o te parece que no es así? Mira, en realidad, en cualquier tipo de crisis o situación de emergencia, ¿no? Los que tienen que tener la capacidad de respuesta para la mitigación inmediata son efectivamente las autoridades locales en sus circunscripciones, y después regionales, y por supuesto el gobierno central. El gobierno central, a través de su órgano rector, que es el Ministerio de Salud, dicta todas las leyes, decretos de urgencia, todo el aparato normativo para que sean estas autoridades las que lo implementen en sus circunscripciones territoriales. Esto los cogió a todos los alcaldes y gobernadores regionales en una suerte de improvisación, de desconocimiento, que por supuesto también le ocurrió a todo el mundo, pero claro, pero nunca se mejoró eso, ¿ah? Nunca en el tiempo, exacto, a eso iba. En el tiempo nunca se logró mejorar. ¿Por qué? Porque además los mensajes eran mensajes que no se ajustaban a la realidad. Recuerda que el expresidente Vizcarra escogía las preguntas, él se sentaba al mediodía y daba las cifras que a él le parecía que eran en realidad cifras manejadas, y esto finalmente también se dio en el gobierno actual, donde el ministro de Economía se atrevió a decir que no iba a haber una segunda ola. Entonces estos mensajes, que no han sido los más apropiados y oportunos, han generado este desorden y esta falta de credibilidad de la población. Me acabo de recordar cuando Vizcarra dijo: ya estamos entrando a la meseta, y eso no era nada acercado a la realidad, completamente falso. Recuerdo también una medida que me pareció súper absurda, que un día salgan los hombres, otro día salgan las mujeres, y a las finales el domingo sí podían salir todos. Era una cosa que de verdad nos íbamos tropezando con medidas, y sin embargo el gobierno seguía diciendo que había tenido el mejor manejo de la pandemia porque fue el primero en dictar cuarentena en la región, cosa que después las cifras mismas lo terminaron por aplastar. Lo peor es, como bien mencionas, que nunca se mejoró esa situación. Sí, se acuñaron, es el único país del mundo donde se acuñaron términos como martillazo, meseta, son frases, el término también de género, ¿no? Salida por género, también se habló de eso que tú decías, de los hombres, que al final terminó siendo nefasto porque aumentaron el número de contagios. O sea, realmente fue tremendo
A ver, pero no se basó. Hagamos un ejercicio para que la gente recuerde, Carlos. ¿Qué era el famoso martillazo? Me has hecho, con esa palabra, me has regresado a un pasado que quiero olvidar. ¿Qué era el martillazo? Sí, verdaderamente todos queremos olvidar eso, ¿no? El martillazo, pues, se refería justo a estos espacios de confinamiento extremo, ¿no? Donde supuestamente la medida estaba tomando mejores resultados, ¿no? Claro, ponían una pizarrita donde ponía la línea, ¿verdad? Y iban en ascenso, porque las líneas de muerte iban así. Y le decía, con esta medida, ¡blum!, vamos a bajar acá, eso es un martillazo. Sí, vamos a hacer nuevas medidas y ¡bum!, vamos a bajar. Segundo martillazo. Nunca pasaba eso. Era cada vez peor y peor y peor. Era una cosa de verdad, y la aprobación, Carlos, de gobierno era 80%. Una cosa increíble. Sí, yo creo que lo que se hizo fue hacer un ejercicio de la mentira como estrategia de populismo, ¿no? El tema, ya hemos visto cómo a todas luces lo que se ha privilegiado es el tema del abuso del poder, ¿no? Y de darle espalda sobre todo a la empresa privada, ¿no? Lo hemos confirmado como ahora, a razón de la llegada de los nuevos lotes de vacunas, la empresa privada pues ha tenido un accionar estratégico que durante el gobierno del señor Vizcarra fue en realidad dado la espalda a la empresa privada. Se generó un comando vacuna al cual hizo todas las articulaciones a nivel internacional necesarias con Cancillería y que al final no se firmaron los convenios y los contratos sospechosamente para privilegiar, ¿no?, a un laboratorio que al final a todas luces nos ha dejado pues claro que eso fue un privilegio que estaba relacionado con un tema de tipo personal, con el abuso de una posición de poder de el primer representante de la nación, que es en este caso el presidente de la República, y que incluyó no solamente a él, sino también a sus familiares. Así que creo que el tema del gobierno pasado nos ha sumido pues en una crisis moral tremenda que tenemos que recuperar, y es por eso que, más allá del análisis y la reflexión que estamos... Para irnos a la actualidad, Carlos, quería hacerte una pregunta, tú que conoces mucho el tema de gestión de salud. Se habla mucho, y he escuchado a muchos candidatos, ¿por qué no se reactiva el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN? ¿Por qué? ¿Por qué no se reactiva? Bueno, efectivamente, lo que decíamos era eso, ¿no? Los COEN de todos los municipios y gobiernos regionales son en realidad los que tienen que asumir este proceso de planeamiento frente a la crisis. Sin embargo, siendo esta una pandemia, o sea, un problema de salud pública, se acepta que el órgano rector, ¿no?, que tiene sus aristas en las direcciones regionales de salud, sea quien haga las directivas necesarias para que se cumplan. Pero esto de la pandemia no puede ser pues una respuesta exclusivamente del órgano rector, que es el Ministerio de Salud. Esto tiene que ser una respuesta en todos los niveles, es una respuesta intersectorial. ¿Dónde se contacta? ¿No tiene acaso que también participar en... Se está yendo el audio, Carlos. Carlos, ¿se nos va tu audio? Sí. Ahora sí. No. Sí, ahora sí te escuchamos. Entonces, hay que hacer una articulación intersectorial. Ministerio de Transportes, importante. Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Todos ellos tendrán que articularse de manera permanente, y por eso yo siempre, y no es la primera vez que lo digo, he dicho que el Consejo de Ministros debe declararse en sesión permanente o generarse la propuesta que nosotros tenemos para la reforma del sistema de salud, que se la prestamos al presidente Sagasti, que es la de generar la comisión intersectorial de viceministros bajo la rectoría del Ministerio de Salud en tanto dure la pandemia, y con eso, por supuesto, le daríamos una mirada más intersectorial a esta respuesta, que, como vemos, es un desorden y cada uno se dispara por su lado. Pondría un orden ya en la estrategia,
digamos. O sea, ya encontraríamos un cuerpo en la estrategia, no medidas aisladas que tratan de frenar algo que luego lo va a sobrepasar. A eso te estás refiriendo, ¿verdad? Claro, además, mira, la mejor forma de lograr no solamente una respuesta adecuada, basada en indicadores, es planificar. Cuando uno hace una planificación, incluso la estrategia vacunal tiene que ser planificada y tiene que ser basada en una gestión en la que se considere no solamente con cuántas vacunas contamos, sino qué tipo de vacunas se cuenta y cuál es la vacuna más apropiada para diferentes poblaciones. Si yo quiero ir, por ejemplo, a vacunar a poblaciones nativas, prefiero la que sea de una sola dosis, porque el nivel de accesibilidad va a ser muy complicado. Entonces, si yo quiero vacunar inmediatamente a poblaciones o a los del primer nivel de atención, entonces, o a los de la primera línea, que son los profesionales médicos y auxiliares técnicos y personal de enfermería, tengo que utilizar la que tengo más a la mano, o sea, la que me pueden dar de una manera más inmediata. ¿Cómo? A través, pues, de los convenios, los contratos y las iniciativas multilaterales como la de COVAX, que es la que finalmente nos está dando, en cierta medida, cuentagotas, un número de vacunas que nos permite paliar o capear el temporal en términos de las poblaciones más vulnerables, y que aún así, como tú has podido confirmar, es un desorden. El 40% de la población adulta mayor que debe vacunarse está en esa luz. Ellos tienen algún registro más o menos claro de esta data. El otro, hay 600.000 adultos mayores que están en pensión 65, que teóricamente también están mapeados. Pero el otro 40%, que son más o menos 1.700.000 adultos mayores, están simplemente en el limbo. No se sabe cuándo se les va a vacunar, no sabe cuál es el lugar de votación. Hay mucha gente que está en esa situación, claro. Y están en incertidumbre. Exacto. Carlos, se nos ha agotado el tiempo. Quería preguntarte algo, discúlpame el atrevimiento tal vez. ¿Eres familia, hermano de Rafael Vela Barba? Sí, correcto. Él es mi hermano. Yo soy el hermano mayor, él es mi hermano y lógicamente nosotros estamos en el mismo propósito, venimos de la misma familia y tenemos los mismos valores. No, me parecía extraño. Muy bien, Carlos, se nos ha agotado el tiempo, pero quiero darte un minuto para que nos digas por qué debemos marcar el número 6 de Alianza para el Progreso este 11 de abril. Adelante. La clase política debe reconciliarse con los ciudadanos. Yo quiero ser la voz de los profesionales de la salud que han dado sus vidas por sus pacientes en esta pandemia. Quiero ser la voz de las lideresas de los comedores populares, de las ollas comunes, de los comités de seguridad ciudadana, que claman para que cese la corrupción en los programas sociales. Quiero ser la voz de los adultos mayores que no tienen aún su vacuna. Quiero ser la voz de los miembros de mesa que están esperando para que salvemos esta democracia a través de su sacrificio. Quiero ser la voz de los niños que no estudiaron y que por falta de tecnología perdieron un año escolar. Queremos saldar la deuda social con nuestros maestros y quiero ser la voz de los jóvenes que necesitan una educación pública, universitaria y tecnológica de calidad. Por eso, este 11 de abril marca las 2A de Alianza para el Progreso y escribe el 6 de Carlos Vela Barba. Vela por tu salud, vela por tu familia, vela por Lima. Carlos, me comprometo a que converses como hermano mayor con Rafael y le digas que por favor nos dé una entrevista, queremos conversar con él, coordinador del equipo especial Lavajato, tenemos mucha cosa que conversar. Tú como hermano mayor imponte, pues, Carlos, por favor, haznos ese servicio. Él siempre está dispuesto a colaborar con los medios, lamentablemente pues siempre... Sí, no, entendemos. Vamos a extenderle la invitación. Muy bien, fue Carlos Vela, candidato al Congreso por Alianza para el Progreso con el número 6. Se nos ha agotado el tiempo, en realidad siempre nos pasa lo mismo, tenemos muchas cosas que conversar con ustedes, pero es un honor estar en sus hogares. El día de mañana continuamos con edición central, elecciones 2021. ¡Chau!